Norma Internacional de Auditoría 800 revisada. Norma Internacional de Auditoría 800 revisada. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de conformidad con un marco de información para fines específicos. Por Guillermo Adolfo Cuellar Mejía, contador público certificado en auditoría internacional por la Association of Chartered Certified Accountants y contador interamericano certificado en la NIP para las PYME por la Asociación Interamericana de Contabilidad. La norma internacional de auditoría 800 revisada tiene como alcance la aplicación de las normas internacionales de auditoría para, en este caso, no para estados financieros de propósito general, sino de aplicación para información financiera de propósito específico. Entonces, está muy claro de que todas las normas internacionales que se han establecido hasta la serie 700 son para estados financieros de propósito general. Entonces, lo que cambia es que la NIA 800 revisada establece las consideraciones especiales, pero ya no para estados financieros de propósito general, sino para estados financieros de propósito específico. Entonces va a ser unas consideraciones cuando se trata de este tipo de información financiera. La NIA 800 se redacta en un contexto de conjunto completo de estados financieros preparados, pero con un marco de fines específicos. Entonces simplemente la NIA va a hacer observaciones en las partes que lo único que hay que cambiar es que son estados financieros de propósito específico, en comparación con lo anterior que la NIA en forma general trata los estados financieros basados en un marco de información financiera para usuarios de tipo general. Esa es la diferencia. No va a quitar nada. La NIA 800 revisada no establece ninguna restricción sobre las NIA que ya se han aplicado, solamente se hace la parte especial cuando se trata de estados financieros de propósito específico. Entonces, los objetivos del auditor, según la NIA 800 revisada, es establecer que ahora las consideraciones especiales para el caso de que se haga una auditoría de estados financieros, pero con propósitos específicos. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones donde más llama la atención la NIA 800? En la aceptación del encargo, que está establecido en la NIA 210. Se le cambia la parte que es estados financieros específicos, de fines específicos. Planificación y realización del encargo, que está establecido en las NIAs 300 y sucesivas, y que cambia el aspecto de que ya no son para estados financieros de propósito general, sino de propósito específico. La formación de la opinión y el informe sobre estados financieros que trata la NIA 700 revisada, 701, 705 revisada, 706 revisada, 710, 720 revisada, todas se va a aplicar para estados financieros con fines o propósitos específicos. En cuanto a definiciones, estados financieros con fines específicos está definido en la NIA 800 revisada como aquellos estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos. ¿Qué es un marco de información con fines específicos de acuerdo a la NIA 800 revisada? Es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades de información financiera de usuarios específicos. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. En lo mismo que sucedía con las demás NIAs que ya se estableció que van de la serie 100 a la serie 700.
Cuando en la NIA 800 revisada se hace referencia a los estados financieros, esto significa un marco completo de estados financieros con fines específicos. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable van a determinar, con fines específicos, van a determinar cómo es la presentación, cómo es la estructura, cómo es el contenido de los estados financieros, así como lo que constituye un conjunto completo de estados financieros, pero de propósitos específicos. La expresión estados financieros con fines específicos incluye, por supuesto, toda la información relacionada a revelar, o sea, las notas a los estados financieros. Ahora bien, la NIA 800 revisada impone como requerimiento en cuanto, por ejemplo, en primer lugar, las consideraciones para aceptar el encargo, NIA 210, aceptabilidad del marco de información financiera, en este caso para fines específicos. Entonces, el auditor debe determinar, es su obligación, si acepta o no el marco de información financiera aplicado para la preparación de los estados financieros. En este caso son estados financieros con propósito específico. Entonces, para esto él debe obtener como requerimiento conocimiento de la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros con fines específicos, los usuarios a quienes se destina el informe. En la NIA 210 me establece que es para todos los usuarios de la información financiera. En este caso, aquí se debe hacer hincapié a quienes se les destina el informe, porque es estados financieros con propósito específico. ¿Cuáles son las medidas tomadas por la dirección para determinar que el marco de información financiera aplicable es aceptable en las circunstancias? Y se insiste, es marco de información financiera con propósitos específicos. Ahora bien, en cuanto a las consideraciones para la planificación y realización de la auditoría, se aplican las mismas NIA 300 en adelante que hablan sobre planeación de la auditoría, NIA 300, 315, 320, 330, etc. Pero se debe tener en cuenta que es para fines específicos. La NIA 200, que es el marco conceptual de las NIA, establece que se deben cumplir todas las NIAs. Entonces, ahora sí, en la planificación y realización de la auditoría con fines específicos, el auditor debe determinar si la aplicación de las NIAs requiere consideraciones especiales teniendo en cuenta las circunstancias del encargo. O sea, es de lo que se está hablando en esta NIA 800 revisada. La NIA 315 revisada exige que el auditor tenga conocimiento y seleccione la aplicación de políticas contables por parte de la entidad. En el caso de los estados financieros preparados en cumplimiento de disposiciones de un contrato, el auditor debe obtener conocimiento de cualquier interpretación significativa de este contrato que se haya realizado. Una interpretación es importante cuando la adopción de otra interpretación razonable hubiera producido una diferencia material en la información presentada por el estado financiero. Es el mismo concepto de materialidad. Si el considerar otra interpretación cambia cambia en forma importante la forma de tratar ese contrato, pues entonces es importante. Ahora, en cuanto a las consideraciones relativas a la formación de la opinión y el informe, ya sabemos que las NIA, la serie 700 revisada, 701, 705 revisada, 706 revisada, 710, 720, tienen que ver con estados financieros de propósito general. Pero aquí hay que considerar cuando son estados financieros de tipo específico para poder formarse y emitir la opinión de acuerdo a todas estas NIAs que acabamos de relacionar. Entonces él debe aplicar esas NIAs, pero entendiendo que es para estados financieros de propósito específico. Debe describir el marco. Entonces, cuando la NIA 700 requiere que evalúe los estados financieros, si los estados financieros hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera, eso lo dice para propósito general. Entonces él debe, en este caso, si son estados financieros de propósito específico,
establecer si los estados financieros están describiendo en forma significativa el contrato sobre el cual se basan los estados financieros, que no son de propósito general, sino para usuarios especiales. La NIA 700 revisada establece la estructura y contenido del informe de auditoría y el orden específico de las secciones de ese informe. Cuando hay un informe ya para estados financieros con fines específicos, el informe, aplicando la NIA 700 revisada, debe describir la finalidad. Ahí se modifica, y esta es una parte especial, la finalidad para la cual se han preparado los estados financieros, y en el caso de ser necesario, a qué usuarios va dirigido ese informe, y se debe referir a la nota explicativa de los estados financieros con fines específicos que contenga esa información. En los estados financieros con propósito específico, en las notas dicen estos estados financieros van destinados a, y entonces allí en el informe de auditoría debe decir mirar la nota X donde se establece esta parte de esta sección. Si la dirección puede elegir entre diferentes marcos de información financiera para preparación de esos estados financieros con fines específicos, debe explicarse la responsabilidad de la dirección en relación con esos estados financieros y hacer referencia a que ella es responsable de determinar el marco de información aplicable que es y debe ser aceptable de acuerdo a las circunstancias. En cuanto a los requerimientos sobre la advertencia a los lectores de los estados financieros que han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos, la NIA 800 revisada es clara de que se debe establecer obligatoriamente un párrafo de énfasis, usando la NIA 706 revisada, en el cual se advierte, para que no haya ningún tipo de confusión, de que esos estados financieros no son de propósito general, sino que tienen un destinatario específico y se han preparado de conformidad con un marco con fines específicos y que no puede ser utilizado para fines distintos a los que se prepararon.